Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Cervantes de Estocolmo. Para mí, para nosotros, para el equipo del Instituto, para el equipo de Cultura, es una ocasión de mucha alegría, de mucho disfrute, el poder presentar aquí en Estocolmo a Javier Limón. Es la primera vez que viene a Escandinavia, hemos llegado a esa conclusión, no solo a Estocolmo, ni a Suecia, sino a Escandinavia, de manera que... Y Javier, José Luis siempre ahí apostillando, bien, muy bien, te veo en forma. Bueno, Javier, ¿me sigues? Ok, vale. Javier es muy joven, ahí lo tienen ustedes. Bueno, lo tenemos ahí. Pero tiene una carrera que es absolutamente apabullante. Apabullante. Yo no sé si es que empezó con 8 o 9 años ya a producir música y a componer y a tratar con unos y con otros, pero ha compuesto y producido en más de 100 discos música para artistas como Paco de Lucía, Wynton Marsalis, Joe Lovano, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Caetano Veloso, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Alicia Keys, Enrique y Estrella Morente, José Mercé, Bebo Valdés, Buica, Ana Belén, Andrés Calamaro, y podría seguir un poquito más, Ha compuesto música para películas, como Bienvenido a casa, Bajo las estrellas, Solo quiero caminar, o La piel que habito, de David Trueba, Vizcarret, Agustín Díaz Llanes y Pedro Almodóvar, respectivamente. Le han dado 8 Grammys como productor. O sea que no es una cosa pequeña, Bueno, no son muy grandes, pero la verdad es que tener 8 juntos está francamente bien. Y bueno, ahí hay más de 100 trabajos con otros. Él ha compuesto y grabado 4 discos. ¿Son 4 o hay alguno más, Javier? Yo creo que 4. 4. Limón, Son de limón, Mujeres de agua y Promesas de tierra. Lo de Limón y Son de limón, la verdad es que lo tenías absolutamente en el ADN, ¿no? De manera que es un verdadero placer contar contigo, Javier, aquí en el Instituto Cervantes. Él viene de Dublín, donde ha estado también con nuestros colegas de allí, y es un poco como la maleta de Concha Piquer, o sea, da muchísimas vueltas, ¿no? Porque dentro de nada se va, bueno, a medio mundo. Además de hacer todos estos trabajos de composición, de interpretación y de producción, es también responsable de una sección en la Universidad de Berkeley, en Boston, Berkeley Latino, que está abriendo centros por toda América Latina. De manera que, bueno, ya nos dirás más o menos cuáles son las claves de tantísimo trabajo y de tantísimo secreto. Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Él nos va a dar una clase, una masterclass, una clase de maestro, así es el asunto. Y bueno, yo le he pedido que, como es una cosa que tiene que ver con la música, pues podamos disfrutar también de la música, cosa que haremos seguramente. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. La verdad es que qué pesado soy, ¿no? O sea, después de todo lo que has dicho, me veía a mí mismo como un tío muy pesado y demasiado insistente en hacer cosas. Pero bueno, no es que hable esto por potenciar mi voz, es que el señor traductor necesitaba que se pasase la voz por un micrófono para poder traducir, aunque no veo a nadie con cascos, o sea que... Sí, pero hay, ¿no? Sí. Bueno, antes de nada quería agradecer a este niño que está ahí. ¿Qué edad tienes? 12 años. ¿Y tu nombre es? ¿Cómo? Eric. Bueno, solo por Eric merece la pena este rato que vamos a echar, porque ya que un niño de 12 años esté aquí, para mí compensa todo el viaje y todo. Yo también tengo un niño de 12 años y recuerdo cuando yo tenía 12 años que cualquier tontería que escuchase me parecía un mundo y algunas de ellas incluso cambiaron mi vida. O sea que si algo de lo que voy a decir yo y Eric te vale, para mí ya compensa
esta noche con creces. A los demás también, aunque no tengáis 12 años. Los hemos tenido. Claro, los habéis tenido. O tenéis 12, lo que pasa es que encima hemos echado un poco más. Pero seguís teniendo 12. Bueno, yo la verdad es que hago diferentes cosas y por lo tanto doy diferentes tipos de clínicas o de masterclass. Algunas son más técnicas, otras son más musicales y otras más centradas o focalizadas al music business. Pero si os parece bien, hoy vamos a hablar un poco más de cómo he utilizado el flamenco o la música que formaba parte de mi raíz como instrumento para mezclarme y para crear mestizaje o fusión o como lo queráis llamar. La verdad es que eso es algo que deberíamos trabajar en el Instituto Cervantes, porque no hay una palabra idónea para definir el encuentro entre músicas de diferentes raíces. Y haría falta una palabra. Fusión era perfecta, lo que pasa es que la han prostituido tanto que realmente se ha quedado en nada. Cualquier cosa es fusión, ¿no? Como decía Wynton Marsalis, la mayoría del jazz es malo y definitivamente la mayoría de la fusión hoy en día es mala, ¿no? Luego explicaremos esto. Entonces, si os parece bien, voy a contaros brevemente mi historia y luego pues podemos ir revisando quizá con la discografía en la que yo he trabajado pues diferentes ejemplos de vida de los artistas con los que yo he trabajado, que son realmente mis maestros y mis ejemplos y cuyas anécdotas pues seguramente nos pueden servir para investigar o adentrarnos en cualquier estilo de música interesante que nos llame la atención. Yo empecé estudiando música clásica, era un niño de 12 años como tú, Eric, pero era el típico niño al que cualquiera abofetearía por impresentable. Tocaba el oboe, quería ser jesuita, en fin, realmente poco aceptado. Y además estudiaba música clásica, estudiaba muy centrado en la música clásica, estudié armonía, Schoenberg hasta la saciedad, en fin, y estudiaba el oboe, un instrumento del cual o sales digamos, interno en un centro de enfermedades mentales o te suicidas, no hay muchas más opciones. Después de estudiar un instrumento como el oboe, que es un instrumento de doble caña de la sección de maderas, realmente complejo técnicamente y que no produce ninguna satisfacción. De hecho, en el jazz, por ejemplo, no hay casi ni oboístas, ni corno inglés, ni fagot, ningún tipo de estos instrumentos porque son tan complejos que nadie se lo lleva a un bar para tocar un poco a Coltrane o a Miles. Es inviable, ¿no? Entonces, en este mundo de oscuridad en la que yo vivía, muy feliz por otro lado, me fui a estudiar a Estados Unidos, allí estudié el high school, allí me volví digamos, lo contrario, en Queens, imaginamos Queens en el 90-91 con Bush padre como presidente, pues bueno, era una verdadera locura. Recuerdo solo una anécdota, que yo estaba en un colegio, el Flushing Meadows, y mi amigo era un chaval que se llamaba Peter, y a mi amigo Peter un día, un día cenando con mi host family, digamos, le dije, pues mi amigo es Peter. Ah, qué bueno, ¿quién es el Peter este con el que andas? Bueno, se llama Peter Gatty. Entonces Peter Gatty era el hijo de John Gatty. No sé si sabéis quién es John Gatty, pero era el padrino. O sea, como Marlon Brando, quiero decir, el Godfather oficial, el del New York Times. De hecho, estaba en la cárcel. O sea que mi mundo en Queens fue realmente... no era muy jesuítico, quiero decir. Entonces, no era precisamente tal. Entonces yo volví pues tocando AC/DC, a Jimi Hendrix, tocando la guitarra eléctrica, o sea, un descerebrado absoluto. Y en este momento, pero sí me di cuenta de una cosa en Estados Unidos, que luego he corroborado durante toda mi vida, que es que mi raíz
la raíz de la que yo venía, no solo la raíz clásica, sino la música de mi familia. Yo soy de Huelva, de la Sierra de Huelva, de un pueblecito que se llama San Bartolomé de la Torre. Mi raíz flamenca, de copla, mi raíz incluso cultivada, mi conocimiento no solo de Falla o de Albéniz o de Turino o de Granados, de los nacionalistas, sino de Tomás de Victoria, o sea, toda mi raíz era lo que yo podía aportar. Me di cuenta rápidamente de que yo en Nueva York tocando blues, rock o jazz no valía nada. Realmente lo mío era lo que yo traía de mi país, o de mis raíces o de mi pueblo, era lo que les causaba interés. Y yo podía tocar muy bien música clásica o blues, pero en cuanto daba una nota de flamenco o tocaba un poquito el concepto de Aranjuez, eso se convertía, abrían los ojos, ¿no? Entonces al volver dije, bueno, pues yo lo que quiero hacer es dedicarme al flamenco, básicamente. Dedicarme al flamenco. Y entonces me metí en un mundo de oscuridad ya absoluta con los flamencos y los gitanos. Yo llamé a Pepe de Lucía, el hermano de Paco de Lucía, y le dije que quería dar clase y que quería ser cantaor. Yo quería ser cantaor flamenco. Yo había estudiado en la escolanía y entonces yo quería ser cantaor. Cantaba muy mal, yo creo que era probablemente el peor cantador que he conocido. De hecho, ahora me han sacado un vídeo en YouTube yo cantando y todos los gitanos me han llamado metiéndose conmigo y casi pidiendo la guillotina para mí por haberme atrevido a cantar. Pero yo en ese momento quería ser cantador y di clases de cante, incluso me presenté al Festival de las Minas de la Unión, del cual hoy soy director internacional. Pero en ese momento, menos porque no saben que me presenté, claro, pero en ese momento me presenté y yo recuerdo que como cantador, yo que estaba estudiando ingeniería agrícola en ese momento, que era ridículo, no tenía nada que ver, me presenté en Lorca como cantador y recuerdo esa plaza de Lorca en verano. Yo me había preparado durante 6 meses cantando Minera, Taranta, Malagueña, esos palos flamencos tan antiguos. Entonces me puse a cantar y la cara del jurado era una cara de trascendencia absoluta, como de horror. Y en ese momento no sé qué había ganado el Real Madrid, había ganado algún campeonato en alguna liga, no me acuerdo del qué, pero la cuestión es que mientras yo cantaba por Minera, que es un cante difícil y muy complejo, una cabalgata del Real Madrid venía por la plaza del pueblo cantando al Madrid, con un montón de seguidores, y yo en medio de la Minera le pregunté al jurado, señores del jurado, ¿quieren ustedes que pare y que pase la cabalgata para que yo pueda seguirlo cantando? Y los del jurado decían, no hijo, no, tú sigue cantando, sigue cantando, que con la cabalgata por lo menos no sufrimos tanto. Entonces yo seguí cantando, obviamente creo que quedé el último, como de 3.000 que se presentaron, quedé como el peor cantador, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que no era mi futuro lo de ser cantador flamenco, pero aprendí muchos cantes. Entonces, después pensé que yo quería dedicarme al flamenco, pero que tenía que inventarme mi profesión, porque yo no podía ser ni guitarrista, ni cantador, ni bailador, mucho menos, ¿no? Y entonces empecé a escribir, a componer para el flamenco, porque en el flamenco se había instaurado que el intérprete era compositor. O sea, Paco de Lucía componía todo lo que tocaba, Mairena componía todo lo que cantaba, o era popular o lo creaban ellos. O peor aún, se lo inventaban y decía que era popular, como decía Mairena y Morente, que eso era genial. O sea, cantaba una cosa inventada y decían, esto es una taranta del siglo XIX, y todo el mundo se lo creía. Y luego lo desmentían 20 años después y era divertidísimo, claro. Entonces empecé a componer flamenco, me metí en un mundo oscuro en el que nunca delinquí, pero presencié la delincuencia del mundo flamenco. Esto es como el jazz, o sea, era un mundo oscuro, de una oscuridad tremenda, pero era el único mundo en el que realmente estaba la esencia de esta música. Si lo volvería a hacer ahora, no, nunca, y Eric no lo debe hacer. Pero el hecho es que yo me involucré y me metí en el mundo gitano hasta el Corvejón, hablaba caló perfectamente y llevaba mi coleta y yo creía que era gitano, un horror. Pero aprendí el flamenco en esencia, el flamenco real, el flamenco de las bodas, de los bautizos, el flamenco
de Jerez, el flamenco de Isabelita de Jerez, de Manuel Torre, de Antonio Chacón, de Rafael Tuerto, en fin, la esencia del flamenco, este flamenco tan maravilloso, herencia de la mezcla única que ha habido en Andalucía con la música andalusí, con la música sefardita, judío-cristiana, con el gregoriano. Me metí muy a fondo en esto y empecé a componer para los flamencos, ¿no? Y bueno, si queréis os pongo alguna de las bulerías que hice, por ejemplo, para no hablar tanto. Esta bulería es una bulería, por ejemplo, que cuando yo me peleé con Diego El Cigala, del que hablaremos luego, pero al que le hice 5 discos, letras y músicas, entonces para demostrarle que yo tenía amigos, compuse esta bulería donde metía a los mejores cantadores, como un All Stars, ¿no? Donde está el Potito, la Genara Cortés, Monse Cortés, Duquende, Guadiana, todos esos cantadores gitanos que yo había admirado tanto, ¿no? Y sabéis que el flamenco es el sistema estructural a la hora de componer flamenco no es como el jazz o la música clásica que va por canciones, va por microunidades, son como letras o patadas o falsetas dependiendo del intérprete, que se unen entre sí con una cosa, un patrón común llamado compás, hacer compás, y que es digamos lo que nos vincula al pedal frigio clásico en las músicas árabes y orientales en general, ¿no? No sé si se oye. Nacerá nuevo camino, nacerá nueva corriente de nuevo río, nacerá nueva costumbre, nuevo hombre y muere, nuevas mañanas y atardeceres, pero la boca cortita sienta no volverá nunca, ni hará ni luego, ni hará ni luego. Bueno, muy bonito, ¿no? No voy a poner todas las canciones porque sería una locura, pero para que os hagáis una idea, esto que yo compuse de esta manera, yo compuse así, nació la, por ejemplo, en otro tono, nació la luna, ya nació la luna, sembrando el bosque con su tierna hermosura. Yo lo compongo así de sencillo, y no. Es como yo componía, y de repente vienen estos descerebrados, estos salvajes, y por ejemplo, esta señora que canta esto, esta era la nani, la que cuidaba al niño de una de las cantadoras, y entonces estaba canturreando y digo, venga, canta un poquito tú, si quieres, haz un corito, os lo voy a volver a poner, y ella canta esto, que se quedó como solista, pero en la primera toma, escuchadlo bien, ¿no? O sea, primero la que canta bajito es la prota, la que venía de cantadora, y la que canta después era la que era la nani del niño de la cantadora. Para que os hagáis una idea del nivel de interpretación que tiene este mundo gitano, que es tan brutal, ¿no? A ver, ¿se oye? No. Ah, ¿por qué no? A ver. No se oye ahora. Ah, yo quito. Mira. Aquí empieza la cantadora. Y aquí empieza la nani. Increíble, ¿no? Claro, entonces yo dije, wow, vaya nani, ¿no? Super nani. Y en fin, bueno, concluyendo, mira, ahí precisamente está la portada del disco ese en el que estaba Paco Lucía, Jerry González, Pepe Valdés. Ese fue mi primer disco. Bueno, la cuestión, yo estaba componiendo para flamenco y me metí mucho en el flamenco, compuse muchos discos, tengo aquí
este por ejemplo de Paco de Lucía. Paco de Lucía para mí es el artista más importante que he conocido, no solo músico, sino en todos los aspectos, en todas las disciplinas. Es el ser humano que más me ha influido y podría estar hablando 3 días aquí en Estocolmo de Paco de Lucía y me quedaría corto. No sé, o sea, no puedo empezar a hablar de Paco porque entonces no hablo de otra cosa que de Paco de Lucía. Pero él en ese momento, de repente me junté con Paco de Lucía y con Enrique Morente, del que ahora os pondré otro tema, y me junté con 2 genios, bueno, no con 2 genios, con un genio que era Enrique Morente y con, ya dicho, para mí el músico más importante en la historia de la música española, que es Paco de Lucía, que es mucho más que un genio, pero a la vez, imaginaos lo que es con 25 o 26 años, de querer dejar la música con 25 a juntarme con estos 2 señores, más Lágrimas Negras con Bebo y Cigala, de lo que ahora hablaremos. Todo esto en 6 meses a la vez. Entonces me sobrepasó, fue el año 2002 o así, más o menos, y yo venía de pues, componer para los flamencos, para el Cigala y tal. De Paco os contaré 2 anécdotas rápidas, pero podría contar 8000. Por ejemplo, bueno, recuerdo por ejemplo grabando con Morente por la mañana. Voy a contar una de Morente y otra de Paco para no aburrirlos. De Morente, por ejemplo, recuerdo que en el disco del Pequeño Reloj, me cuenta la siguiente historia. Había una señora rica en París, a principios de siglo, que quería ser cantaora, con mucho dinero. Y entonces llamó a este guitarrista que se llamaba Manolo de Huelva, que era el mejor guitarrista que acompañaba el cante en aquella época, ¿vale? Un guitarrista muy desconfiado, que nunca había grabado nada y que si entraba en una habitación como esta, lo primero que hacía era mirar las uñas de todo el mundo, y si alguien tenía la uña del pulgar un poco larga, entonces no tocaba, porque, por ejemplo, tú tocas la guitarra. Sí. Se ve claramente porque tienes esa uña. Vosotros no tocáis la guitarra. Entonces, él hacía eso y decía, tú tocas la guitarra, entonces ya no toco, para que no me copiara las falsetas, ¿no? Las composiciones. Este tipo tan desconfiado consigue ser contratado por esta señora rica. Entonces graba un CD en el cual solo hay acompañamiento al cante para que ella practicase. Entonces lo graba y ella se ponía su CD. Y entonces ella cantaba tan feliz allí en su casa en París con su Manolo de Huelva tocando las falsetas y la soleá y lo que fuera. Entonces pasan muchos años, la señora muere y Manolo de Huelva, que era muy joven, tiene 80 años, y se encuentra un Enrique Morente muy joven, de 20 y tantos, 30 años, y le cuenta la historia. Entonces Enrique Morente dice, ¿en serio? Y entonces Manolo de Huelva le enseña a Enrique Morente los cantes que iban encima de ese disco, ¿no? Encima de esos tal. Enrique los aprende, los memoriza y bueno, pues muere Manolo de Huelva, pasan otros 40 años o 30 años, 40, y entonces Enrique viene y me dice, oye, yo me sé estos cantes y tengo la grabación, ¿por qué no los grabamos? Y entonces los grabamos. Entonces ponemos la guitarra antigua que se había sido grabado 80 o 90 años antes y Enrique canta encima los cantes que le había enseñado Manolo de Huelva. Me acuerdo que en esa época grababa yo con Paco de Lucía a la vez y entonces pues Paco venía y nos corregía. Imaginaos el momento, lo que la verdad es que me emociona ahora contándolo. Imaginaos lo que es estar con Morente por la mañana y con Paco de Lucía por la tarde y que uno te ayudase. No, pues le digo a Paco que se venga antes y nos ayuda porque es muy difícil de colocar la guitarra y tal, a nivel de edición y tal, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta de lo difícil que era el análisis del flamenco, porque yo recuerdo un día concreto en el que Morente por la mañana me dijo, Javi, a mí la verdad es que la melodía que cantemos es algo que no me parece tan importante. Lo importante para mí es el texto. Y entonces luego se fue Enrique y vino Paco por la tarde y a las 11 de la noche, ya con una copilla de más, grabando, me dice Paco literalmente, dice, Javi, te voy a decir una cosa, para mí realmente el texto no es nada importante, la melodía sin embargo sí es vital.
Entonces, claro, yo con 26 años digo, bueno, vamos a ver, mis dos maestros me han dicho exactamente lo contrario el mismo día, o sea, exactamente lo contrario, ¿no? Eso respecto a Enrique, ¿no? Y respecto a Paco, pues para que os hagáis una idea de cómo era Paco, Paco, esta soleá que he puesto ahora, podía estar 6 meses componiéndola, pero era un tipo totalmente llano y tranquilo. Una anécdota rápida, y prometo no hablar más de Paco de Lucía. Me llaman los de Universal, que es su compañía de discos, y me dicen que Klaus Overman, que es el gran arreglista del siglo XX del jazz americano, arreglista de Bill Evans, de Barbra Streisand, de Frank Sinatra, que quiere trabajar con Paco. Pero Paco de Lucía no le cogía el teléfono a su compañía de discos desde hacía 7 presidentes. Entonces me llaman a mí para que llame a Paco. Yo llamo a Paco, digo, Paco, mira que Klaus Overman resulta... Y Javi, no te puedo atender ahora mismo porque estoy con el tema de los chinos. Y digo yo, ¿el tema de los chinos? Sí, el tema es muy importante. ¡Pum! Y me cuelga. Y yo me estoy diciendo, ¿el tema de los chinos? Digo, ¿quiénes son estos? Entonces llamo yo a Universal y digo, mira, que no se puede grabar con Paco porque está con los chinos. Es un tema muy importante, me ha dicho Paco, y no... En serio, total, se monta un lío de cojones. O sea, van a Universal, China, Shanghái, se llama, mail para arriba, fax para abajo. ¿Pero quiénes son estos chinos que están grabando con Paco que no nos han pedido permiso? Entonces se monta un problema internacional, discográficamente. Entonces yo vuelvo a llamar a Paco y digo, Paco, mira, que es que no es... Javi, no me molestes, tío, te he dicho que estoy con los chinos, esto es un tema muy, muy delicado y al que no puedo faltar, no me llames más, pan, y me cuelgo otra vez. Y yo digo, total, que a la semana él vivía entonces en una casa en Toledo del siglo VIII que se había comprado, y digo, voy a Toledo porque yo tengo que conocer a estos chinos que están abduciendo a Paco de Lucía. Entonces cuando llego a Toledo veo a Paco con un chándal rojo Adidas muy viejo, tumbado a 4 patas en el suelo, en pompa, colocando los chinos, que es una piedra, se llaman chinos, a una piedra de río española, en el suelo, en el hormigón, haciéndose un hall que él se estaba haciendo en la casa, colocando en los chinos blancos y negros con un dibujito. Y digo, pero Paco, ¿qué haces? Y dice, no, colocando los chinos, que es muy difícil porque tienen que ser blancos y negros, y el dibujo que he pensado y tal. Y yo digo, pero Paco, si esto lo hace un albañil por 10.000 pesetas, digo, no tiene sentido y tal. Y entonces Paco defendió que no, que él tenía que estar con sus chinos, y cuando luego le puse la música de Klaus Overman me dijo, suena Alfredo Holanda. Y lo quitó. Claro, yo obviamente nunca le conté la verdad a Universal, ¿no? Pero esto os da idea de la genialidad de Paco y de lo natural, cotidiano y normal. Era como una especie de Fernando Fernán Gómez de la música, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco de esa soleá, que era lo que estábamos grabando esos días, si os parece, y que es maravillosa. Esto es solo una guitarra, ¿eh? Maravilloso el maestro. Esto lo grabamos en mi estudio. Yo por esa época ya tenía un estudio de grabación donde se grababan muchas cosas y donde se grabó Lágrimas Negras, de lo que vamos a hablar ahora, y del gran Bebo Valdés, sueco, de pasaporte. Pero antes os voy a hablar de Enrique Morente un poquito. Enrique vino un día, como un año antes de morir, y me dijo, Javi, me voy a Nueva York mañana y quiero presentar un espectáculo sobre el Quijote. ¿En serio, Enrique? Qué bueno, ¿no? Sobre el Quijote. Digo, qué fantástico, tal. Sí,
Lo único que no tengo nada hecho, entonces había pensado si esta tarde podemos hacer algo. Y digo, pero no tiene nada, o sea, dice, no tengo nada hecho, pero me voy mañana a Nueva York y quiero presentar un espectáculo sobre el Quijote, ¿se te ocurre hacer alguna cosa? Y digo, bueno, así a bote pronto no sé qué hacer. Y dice, bueno, mira, tengo aquí un papel, entonces saca un papel muy arrugado, así, que era la última carta que Cervantes le escribió al rey de España antes de morir. Entonces Miguel de Cervantes, que me encanta contar esto aquí,